Hola, un saludo a todos los estudiantes. Mi nombre es Will Contreras. Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar el balanceo de ecuaciones químicas por óxido-reducción. Para eso hay que tener en claro dos conceptos muy importantes. El primero es la oxidación y el segundo la reducción. En toda reacción química óxido-reducción hay pérdida o ganancia de electrones. En consecuencia, el concepto de oxidación se puede expresar de la siguiente manera. Se considera que un elemento se oxida cuando aumenta su estado de oxidación. O sea, hay pérdida de electrones. Y se considera un elemento se reduce cuando hay ganancia de electrones. O sea, disminuye su número de oxidación. Entonces, para saber cuál de estos elementos que están acá arriba sufre la oxidación y sufre la reducción, lo primero que hay que hacer es identificar los estados de oxidación de cada elemento en la sustancia. Empezamos por el óxido. El estado de oxidación del oxígeno en este caso es -2. El de hierro es +3. El del oxígeno es -2. El del carbono aquí es +2. El hierro está solo, es 0. Este es -2. Este aquí es +4. Listo. Una vez identificados los estados de oxidación de cada una de las sustancias, entonces nos ubicamos en la recta numérica para ver quiénes se oxidan, quiénes se reducen, en cuántos electrones se ganan, en cuántos electrones se pierden. Empezamos entonces, miremos en la ecuación química quiénes cambian su estado de oxidación. Empezamos que el hierro pasa de +3, aquí está en +3, de +3 pasa a hierro 0, es decir, de +3 pasó aquí a hierro 0. Quiere decir que sufre una reducción. El hierro sufre una reducción. ¿Okay? Miremos entonces el carbono. El carbono pasa de +2, aquí está el +2, de +2 pasa a +4, es decir, acá. Significa que el carbono está sufriendo una oxidación. El hierro entonces está sufriendo una reducción. Entonces el hierro está perdiendo 3 electrones. Hay una ganancia de 3 electrones. Y el carbono hay una pérdida de 2. Una vez identificados los estados de oxidación de los elementos y sabemos quiénes se oxidan, entonces colocamos la siguiente estructura. Miremos entonces que para balancear las ecuaciones químicas hay varios métodos. Yo le voy a explicar el siguiente método y es el de las semirreacciones. El de las semirreacciones es colocar las semirreacciones de los elementos que sufren cambio en el número de oxidación. Entonces tenemos el hierro. Hierro 2 más 3 sufrió un cambio en el estado de oxidación que es hierro 0. Miremos que aquí hay 2 átomos de hierro, entonces de este lado vamos a equilibrar los coeficientes y colocamos un 2 acá. De +3 pasó a 0, hubo una reducción, entonces está ganando electrones. Son 3 electrones que dan, como son 2 átomos, 2 por 3 sería 6 electrones. Miremos la segunda. El carbono pasó del carbono +2, pasó al carbono +4. Entonces, ¿qué va a pasar? De 2 a 4 hay una oxidación, entonces significa que aquí está perdiendo más 2 electrones. Está perdiendo 2 electrones. Entonces, aquí en la primera hay una reducción, y aquí en la segunda hay una oxidación. Observamos que las cargas son desiguales, aquí hay 6 y aquí hay 2. Entonces, para igualar las cargas, todo esto se multiplica, todo esto que está aquí se multiplica por 2, y toda esta que está acá
se multiplica por 6. Es decir, este 6 acá, este 2 acá. De esa manera entonces igualamos las cargas. Multiplicamos primero, entonces este sería 2 hierro más 3 más 2 por 6 sería 12 electrones. Produce 2 por 2 serían 4 hierro elevado a la 0. Y la otra serían 6 por 1, 6 carbono más 2 produce 6 carbono más 4 más 12 electrones. Aquí las cargas están iguales, entonces esto y esto se cancelan y sumamos las semirreacciones. ¿Okay? Al sumar las semirreacciones, entonces nos quedaría la siguiente. Nos quedaría, sumamos y aquí quedaría, ojo, 2 hierro a la 2 más 3 más 6 carbono a la 12 produce 4 hierro a 0 más 6 carbono más 4. Listo. ¿Qué hacemos con esos numeritos que están ahí? Estos coeficientes los llevamos en la parte de arriba. Entonces, este 2 lo ubicamos aquí. 2 hierro. Este 6 que está aquí lo ubicamos aquí. 6. Este 4 lo ubicamos aquí. Y este 6 lo ubicamos acá. Bueno, listo. Miremos a ver entonces si quedó bien balanceada. 2 por 2 serán 4 hierro. Acá tenemos 4 hierro. Carbono 6, carbono 6. Miramos el oxígeno. 3, 2 por 3 darían 6. Más 6 serían 12. 6 por 2 serían 12. ¿Cierto? Eso es un método para balancear la ecuación de óxido-reducción. Sustancia reducida es el que lleva el átomo que se reduce. Entonces la sustancia reducida en este caso que voy a colocar aquí, la sustancia reducida es el F2O3, óxido férrico. Sustancia oxidante es el lleva el átomo que se oxida. Entonces en este caso es el monóxido de carbono. El agente reductor. Ojo, el agente reductor. El agente reductor es la misma sustancia que se oxida porque es el que provoca la oxidación. Entonces el agente reductor es CO. Y el agente oxidante es el que provoca la reducción, en este caso es F2O3. Entonces tenemos aquí que la sustancia reducida es el óxido férrico, la sustancia oxidante es el monóxido de carbono, el agente reductor es el monóxido de carbono, el agente oxidante es el óxido férrico. El agente reductor es el que provoca la oxidación y el agente oxidante es el que provoca la reducción. ¿Cierto? Con eso entonces explicaríamos un método relacionado con el número de oxidación.